Haremos, ¿no? La discusión esta del valor en el TEP agudo, pero son las 8:15, o sea que vamos a empezar. Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente al doctor Iván Bormer del Hospital Clínic, que nos va a hablar del TAC espectral en la imagen torácica. Animo ya a todo el mundo a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat y después amablemente las contestará Iván. Y sin más preámbulos, Iván, todo tuyo, adelante, por favor. Muy bien, gracias. Pues empezamos. Bueno, pues vamos allá. Este es el índice que vamos a seguir en los próximos minutos. Es una presentación poco dura por la complejidad del tema. Básicamente, me gusta siempre empezar con esta introducción, porque probablemente, y ya lo he dicho antes en el debate previo, el doctor Marcelo Sánchez, es un tema que ya lleva muchos años con nosotros y que probablemente, aunque muchos radiólogos no lo sepan, empezó ya en el año 73 y que ha ido evolucionando hasta ahora, ¿no? En el año 73, cuando Hounsfield describe el aparato que había inventado, la ATC, él ya dice que probablemente por las propiedades de los materiales, si incidimos con dos tipos de energía diferentes, la atenuación va a ser diferente y por tanto si sabemos cada material cómo atenúa la energía, podríamos intentar interpolar qué material hemos atravesado en un paciente. Y esto, bueno, pues lo sabemos desde este año y no fue hasta el año 2006 que aparece el primer equipo comercial de doble energía, que en ese caso era de doble tubo. Actualmente tenemos varias formas de obtener doble energía. Tenemos el hacer con un sistema monotubo dos adquisiciones. Esto tiene sus problemas, como veremos. El sistema de doble tubo, que fue el primero, pero que tiene sus también problemas por lo caro que es el equipo. Posteriormente aparecieron los equipos de fast switching, en el cual el tubo va cambiando múltiples veces por segundo la energía con que incide al paciente. Tenemos otros sistemas que aparecieron también, que es el de aquí no hay un solo disparo con una sola energía, pero tenemos dos capas de detectores que detectan energías bajas o energías altas y, por tanto, discriminan los materiales también. Y finalmente tenemos el photon counting, que hablaré brevemente sobre él y que probablemente sea el futuro y revolucionará totalmente nuestra especialidad. Y como ven aquí en este esquema, bueno, quizás en cuanto a la complejidad de la obtención de la doble energía, bueno, vemos que si tenemos, ¿no?, un tag de energía única o hacemos secuencias secuenciales, bueno, esto es lo más fácil de hacer. De forma ya un poco más compleja tenemos el doble tubo, el fast switching. Ya si tenemos los detectores multicapa, es algo más complejo y tremendamente ya complejo la forma de obtener las energías con el tag espectral. Problemas que tenemos, bueno, probablemente el desfase que existe entre dos adquisiciones. Si hacemos con un equipo monoenergético, con dos adquisiciones, bueno, pues el paciente, sobre todo en tórax, es muy difícil reproducir el grado de inspiración. Los equipos de doble tubo, bueno, al principio se decía que la dosis de radiación, pero se ha visto que realmente no es del todo cierto, que ya equivalen a un equipo convencional. Y probablemente junto con el fast switching, el problema principal que tienen es que, como hemos dicho al principio, es que la adquisición se decide de forma prospectiva. Es decir, no podemos hacer una adquisición y luego decir, ay, pues vamos a ver la energía dual. No, esto solo lo podemos hacer con los detector multicapa. Y probablemente la mejor energía espectral la tenemos con el photon counting, pero es un equipo muy caro. Ahora ya está disponible, pero actualmente está, aunque esté disponible, está en pocos centros. Bueno, pues vamos a repasar brevemente lo que ha sucedido desde que se apareció el primer equipo hasta el día de hoy en la literatura. Empezaremos hablando de tumores. Y una cosa importante que podemos tener en el pulmón es diferenciar entre neoplasias e inflamaciones. El TAC dual permite diferenciar entre ambas. Hay
equipos o trabajos que han evaluado hacer TAC basal y 2 fases para la administración de contraste endovenoso en diferentes tiempos y mediante tanto la concentración de yodo como estas fórmulas en cuanto a la atenuación con las diferentes energías, han visto que se puede discriminar entre neoplasia e inflamación, ¿no? Porque tienen valores de concentración de yodo diferentes. Incluso también se ha visto que el volumen de yodo y la concentración en TAC dual correlacionan con el grado de diferenciación de las neoplasias y la captación de FDG en el PET. Y como ya sería de esperar, la presencia de una baja concentración de yodo en fases tardías implica tumores poco diferenciados o indiferenciados, es decir, cuando hacemos perfusión, por ejemplo, con ecografía, vemos que estos tumores tienden a tener un lavado precoz y esto sería una forma indirecta de ver este lavado. También en aquellos adenocarcinomas no sólidos podemos intentar discriminar a aquellos que ya tienen un componente invasivo respecto a aquellos que son lesiones preinvasivas, y si miramos la concentración de yodo normalizada y esta es superior a 0,29 miligramos por mililitro, esto nos va a predecir que esto ya es un adenocarcinoma invasivo. Y probablemente la imagen contactual es mejor que la imagen virtual sin contraste, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia una perfusión en estos tumores. También podemos diferenciar adenocarcinomas de carcinomas escamosos. Tienen unos parámetros de perfusión diferentes en fase venosa y probablemente este hallazgo es interesante sobre todo para intentar discriminar metástasis en pacientes con varias neoplasias en los que vaya a ser difícil obtener una muestra histológica, ¿no? Pues con el TAC dual podríamos intentar diferenciar entre ambos. También se han hecho estudios en donde se ha visto que existe una correlación con EGFR, no sé si el paciente nódulos que tienen esta mutación con los que no las tienen, realizando tanto fase arterial venosa y evaluando todos estos parámetros que probablemente nos dan información acerca de la presencia o no de esta mutación. Y obviamente, o sea, también va a correlacionar con el VEGF, porque el VEGF es el factor de crecimiento vascular endotelial y probablemente cuando hacemos perfusión lo que estamos evaluando sea en un momento determinado la perfusión de ese tumor. Y el mejor parámetro que se vio en este trabajo es la concentración de yodo en fase venosa, ¿no? Que nos permite determinar los niveles de VEGF que puede presentar el paciente. Y respecto a la evaluación de respuesta en oncología, bueno, podemos utilizar un TAC dual con doble fase y podemos ver, ¿no? En este trabajo vieron cómo se comportaba al inicio del tratamiento de las 8 semanas y vieron algo que parece obvio, ¿no? Que los respondedores van a presentar una disminución significativa de la concentración de yodo a las 8 semanas. En cambio, aquellos pacientes que no vayan a responder va a presentar o no disminución o un incremento que nos traduce una neovascularización en el interior de la tumoración y la ausencia de respuesta al tratamiento. El TAC dual con una sola adquisición a los 60 segundos nos sirve para estadificar, para ver los vasos, para ver los ganglios y también la captación de las lesiones y evitar artefactos de endurecimiento del haz. Y algunos grupos lo que proponen es que la estadificación se tendría que hacer con TAC dual. Nos evitaríamos estudios con 2 fases. Podemos hacer la valoración ganglionar con las imágenes de 80 kilovoltios y la valoración neoplásica con una imagen promedio de 120 kilovoltios. Y aquí tenemos un paciente en 2 controles sucesivos. Este fue realizado con un TAC de 16, este con un TAC de 64 y vemos estos artefactos que nos impiden, ¿no? Medir exactamente esta adenopatía que lo vemos en mayor tamaño, ¿no? por estos artefactos que se producen por contraste. Pues una adquisición dual nos permitiría eliminar esto, en este caso una adenopatía de gran tamaño, pero muchas veces aquí sería difícil delimitar exactamente el tamaño de esta adenopatía en este control por el artefacto de endurecimiento del haz que eliminaríamos con la adquisición dual. Siguiendo con las adenopatías, cambios en la fracción de captación arterial visualizadas con TAC dual,
correlacionan con la respuesta al tratamiento. Y como hemos dicho, tanto para los tumores, una disminución implica buena respuesta y el aumento de esta fracción de captación implicaría una no respuesta al tratamiento. Y también otros trabajos han visto que la densidad electrónica de estas adenopatías predicen la afectación metastásica de las mismas. Estudios de correlación sobre PET y energía dual han visto que sí que existe una correlación entre el submax y la atenuación atribuible al yodo, que es muy buena en el tumor y es moderada en las adenopatías, como vemos este ejemplo, vemos aquí esta adenopatía hipermetabólica en PET y vemos cómo existe una elevada concentración de yodo en su interior. Pero otros trabajos nos advierten sobre este tema, ¿no? Este trabajo comparaba la concentración de yodo con el PET-FDG y lo que vieron es que tanto en tumor primario como en adenopatías no existía correlaciones entre los parámetros de ambas técnicas. Y esto es absolutamente lógico porque estamos identificando diferentes anomalías dentro de los tumores y por tanto no deberíamos sustituir conceptualmente el PET-CT con tags de energía dual porque estamos evaluando cosas diferentes. En uno estamos evaluando metabolismo y en el otro estamos evaluando perfusión en un momento determinado del tiempo o en dos momentos si hacemos una adquisición doble. Y como hemos dicho, en oncología torácica tiene un gran potencial en la caracterización del nódulo pulmonar no sólido, en la diferenciación de los subtipos histológicos, en la caracterización de las adenopatías, en la evaluación de respuesta y esto que no lo hemos hablado, pero que veremos cuando hablemos de perfusión para otras patologías, en la predicción de la perfusión pulmonar postquirúrgica. Pasamos a hablar del parénquima pulmonar. Una de las cosas que nos encontramos en el día a día y que puede tener una tremenda utilidad es intentar etiquetar cuál es el origen de las áreas de vidrio deslustrado, ¿no? Y el tag dual nos permite diferenciar áreas de vidrio deslustrado de origen vascular de otras causas. Entonces podemos encontrarnos con zonas con vasoconstricción hipóxica y que generen un incremento de perfusión en zonas patológicas. Y esto lo vemos con el dual. También podemos evaluar la perfusión en pacientes EPOC. Y en este estudio comparaba pacientes sanos con pacientes EPOC, vieron que en una primera fase existe una menor perfusión de forma significativa, pero en cambio no existen diferencias en una segunda fase. Y esto probablemente sea secundario al reclutamiento sistémico que pueden tener estos pacientes, que también vemos en otras entidades como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero globalmente en la TAC con energía dual nos refleja la reducción de la perfusión pulmonar que se produce en estos pacientes. También podemos discriminar edema de enfermedad intersticial. En los pacientes que presenten edema, la concentración de yodo va a ser igual en las zonas afectas, las zonas de vidrio ilustrado respecto a las zonas correctamente aireadas. En cambio, aquellos pacientes que tengan una enfermedad intersticial, la concentración de yodo va a estar incrementada en las áreas afectas. Y aquí tenemos un ejemplo y quizás enlaza con lo que hemos visto antes, ¿no? Tenemos este paciente, estaba intervenido en un tumor miofibroblástico inflamatorio pulmonar, pero tenía esta alteración ya en el parénquima pulmonar con áreas parcheadas de vidrio deslustrado. Cuando hacemos la perfusión vemos que estas áreas quedan excluidas, pero si modificamos la imagen vemos que ya aparecen y si nos fijamos visualmente ya muestran un incremento en la concentración de yodo, pero si la medimos vemos que hay más del doble de concentración de yodo en las zonas de vidrio ilustrado, lo que nos indica que estas zonas son inflamatorias y no son de edema. En cuanto a la enfermedad difusa pulmonar, nos puede dar información tanto del parénquima como de la perfusión y lo que se ha visto es que los parámetros evaluados con TAC espectral caracterizan la enfermedad difusa pulmonar y también nos van a predecir supervivencia porque los pacientes que presenten mayor perfusión en las zonas patológicas tienen una menor supervivencia. Y lo que nos aporta es una combinación de la información obtenida del parénquima pulmonar y de la cuantificación de la perfusión. Y aquí tenemos un ejemplo, como vemos, esta sería la imagen obtenida de forma convencional. La podemos modificar, como vemos aquí, incluyendo las zonas patológicas. También la podemos modular
¿no? Mirando la perfusión exactamente, ¿no? Normalizarla por la arteria pulmonar, y lo que vamos a ver en este caso es que en las zonas patológicas existe una mayor concentración que en las zonas no patológicas de un paciente con una exacerbación, y probablemente lo que estamos viendo es el incremento de flujo en las áreas patológicas, que nos advierte que este paciente probablemente tenga una peor evolución. Respecto a la vasculatura pulmonar, ya lo hemos hablado en algunas sesiones aquí, pero en el TEP agudo es importante porque, aparte de detectar el trombo endoluminar, vamos a ver los defectos de perfusión, aunque con una aclaración, es decir, solo los trombos oclusivos van a dar áreas de hipoperfusión. Aquellos trombos que no sean totalmente oclusivos no van a alterar la perfusión, pero también algo interesante en los primeros trabajos que se publicaron es que podemos detectar áreas de hipoperfusión sin trombo endoluminal causante, y probablemente estamos viendo microémbolos que no somos capaces de ver por la resolución de la técnica, pero sí que estamos viendo la repercusión que genera. Y aquí tenemos un ejemplo, un caso en la urgencia habitual, ¿no? Podríamos ver la angiografía, se nos podría escapar, aquí no vemos ningún trombo, pero en la perfusión vemos este defecto triangular, y cuando analizamos concretamente vemos que sí que realmente aquí existe un pequeño trombo subsegmentario que genera este defecto. Y estos son los trombos que muchas veces se nos escapan y que incrementamos su diagnóstico con el TAC espectral. Como decíamos, solo vamos a ver alteraciones cuando haya una obstrucción de la arteria pulmonar, y esta perfusión va a ir modificándose, ¿no? En función del tipo de defecto que tengamos, ¿no? Podemos tener en pacientes con TEP, si los defectos no son oclusivos, perfusiones homogéneas. Podemos tener patrones parchados, pero cuando ya la mayoría de los defectos son oclusivos, ya nos vamos a encontrar defectos segmentarios o subsegmentarios. Y coincido con muchos de los autores que el TAC dual debería reemplazar a la angio-TC convencional, porque tiene el mismo tiempo de adquisición, la misma dosis de contraste, incluso menor, y la misma tasa de radiación, pero nos aporta mucha más información. Debemos hacer reconstrucciones monoenergéticas, localizando entre 50 y 70 kiloelectronvoles, modificando la ventana en función de los kiloelectronvoles que utilizamos, y esto nos va a permitir detectar algunos defectos que serían difíciles de detectar de otra forma, ¿no? Aquí vemos a este paciente con sospecha de TEP agudo. El examen angiográfico convencional parecería normal, pero cuando hacemos esto, una reconstrucción a 70 kiloelectronvolts, modificando la ventana, nos parece ver esto, lo vamos a ver ampliado aquí, y vemos cómo vemos un pequeño defecto de repleción no oclusivo en una rama de la arteria pulmonar, que difícilmente sería diagnosticable sin haber realizado estas modificaciones y este postprocesado. Como decíamos, vamos a incrementar la capacidad diagnóstica, sobre todo vamos a detectar TEPs periféricos, TEPs subsegmentarios. En este trabajo, donde el patrón era la histología, es un trabajo realizado con animales, lo que vieron es que cuando analizamos histológicamente, la perfusión con mapa de yodo tiene mayor sensibilidad que la angio-TC respecto a la detección de áreas de isquemia pulmonar. La especificidad disminuye porque hay algunas lesiones que también pueden alterar los mapas de yodo, pero fijaos cómo incrementa notablemente la sensibilidad. Y también es importante porque va a correlacionar con la severidad del TEP agudo. Si vemos la perfusión, calculamos la perfusión y vamos tanto a nivel de paciente, de lóbulos, de segmentos, vemos que existe una buena correlación entre la ratio ventricular y el número de lóbulos pulmonares con un émbolo con alteraciones de la perfusión. También algunos trabajos han dicho que es incluso mejor que la ratio ventricular, y que si medimos la perfusión global, regional y la heterogeneidad, esto nos da unos valores muy importantes y que realmente correlacionan muy bien con la mortalidad de los pacientes con TEP agudo. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestra casística. En las imágenes superiores ven un paciente trombocabalgante, que lo vemos aquí, las alteraciones parcheadas, la mayoría de ellas de morfología triangular, un TEP agudo, y vemos cómo después del tratamiento el paciente presenta ya una perfusión bastante normalizada, y esto lo podemos cuantificar, y vean aquí cómo se incrementa en
un 50% la perfusión respecto al estudio inicial, ¿no? Lo que nos indica que el tratamiento ha sido totalmente efectivo. Y probablemente una cosa muy interesante y que da mucho que hablar es sobre acerca de estos defectos de perfusión en pacientes que no tienen trombos endovasculares. Y en este trabajo lo que vieron es que la presencia de estos áreas de hipoperfusión sin sospecha, sin TEP asociado, aumentan la mortalidad atribuible a cualquier causa y de forma mucho mejor que la ratio ventricular. Y probablemente lo que estamos viendo son áreas de isquemia e infarto secundarias a microtrombosis vascular sin poder detectar con nuestra técnica el defecto de repleción. Y probablemente esta alteración del lecho vascular pulmonar es lo que mejor correlaciona con la mortalidad del paciente. Y esto es algo que, aunque en la charla de hoy no he podido añadir, pero es lo que vimos en pacientes con COVID, ¿no? Que veíamos en muchos pacientes áreas de hipoperfusión sin defecto de repleción macroscópico. También podemos discriminar entre pacientes con TEP crónico y pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Los pacientes con TEP crónico, todos ellos van a tener alteraciones de la perfusión, es decir, no vamos a ver una perfusión normal. En cambio, casi el 50% de los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática presentan una perfusión pulmonar normal. Y ya entre aquellos que presentan alteraciones de la perfusión, si miramos la morfología de los defectos, la mayoría de los casos, ¿no? Cuando defectos triangulares se van a asociar con TEP crónico y raramente los presentan la hipertensión pulmonar idiopática. Por tanto, en pacientes que tengan una perfusión normal, excluimos la hipertensión tromboembólica crónica y si tienen defectos de repleción, defectos de perfusión, perdón, de morfología triangular, debemos pensar que estamos ante una hipertensión tromboembólica crónica de forma muy probable. Y aquí tienen estas diferencias, ¿no? Esta es una paciente joven con una hipertensión pulmonar familiar y vemos que tiene una perfusión heterogénea, pero de forma parcheada, sin morfología triangular, y en este caso sí que vemos este defecto de morfología triangular asociado aquí a defectos, pequeños defectos de repleción endovascular, es un estudio con mapa vascular de yodo, y que corresponde a una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. También es útil para discriminar entre TEP crónico y el sarcoma de la arteria pulmonar, que es una cosa que 1 o 2 veces al año en un centro como el nuestro te puedes encontrar con esta pregunta. Este trabajo de forma interesante vio que las unidades Hounsfield no mostraban diferencias entre TEP crónico y sarcoma, pero sí que la concentración de yodo nos podía ser útil, que había diferencias significativas al respecto. Es decir, tenemos mayor concentración de yodo en un estudio realizado con TAC espectral en el sarcoma de arteria pulmonar respecto al trombo que podemos ver en pacientes con TEP crónico. Hay una correlación muy buena entre la perfusión con TAC espectral y el patrón en mosaico. Algún trabajo dice que no existe correlación entre los parámetros perfusionales obtenidos con energía espectral y los parámetros que miden la hipertensión pulmonar, pero sí que lo que vemos es que conforme aumenta la cantidad de arterias lobares ocluidas, mayor es la probabilidad de tener alteraciones perfusionales en el TAC dual. Y ya en su momento, en el 2011, y por eso lo señalo, decían que es una técnica prometedora como guía para la decisión terapéutica sobre la tromboendarterectomía. Nosotros en nuestro centro, que es uno de los 2 centros en España autorizados para hacer esta intervención quirúrgica en pacientes con TEP crónico, es la técnica que utilizamos. Es decir, nosotros los pacientes que presentamos en el comité, todos ellos tienen que ser explorados con TAC dual para poder tomar decisiones al respecto sobre el manejo del paciente. La perfusión con TAC dual es más precisa que la angiotc, al igual que en el TEP agudo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, a diferencia en el TEP agudo, en estos pacientes va a haber un 30% de ellos que tengan un incremento del flujo arterial sistémico porque existe un reclutamiento normalmente de arterias bronquiales. Y aquí entramos ya en algo que quizás también habrá un tema de debate. La adquisición de 2 fases permite determinar el incremento del flujo arterial sistémico, ¿no? Y probablemente estos pacientes deberíamos explorarlos con 2 fases.
Y aquí vemos un ejemplo de lo que sucede, ¿no? Que eso a veces a los clínicos les cuesta. Esto es una genesia de la arteria pulmonar izquierda desde su origen, ¿no? Vemos junto con un pulmón hipoplásico. Y vemos aquí toda la vascularización y aquí la ausencia de vascularización arterial pulmonar y el reclutamiento sistémico por parte de arterias bronquiales, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Todo esto que vemos aquí en esta reconstrucción de volume rendering son arterias bronquiales. Vemos aquí la imagen de la gammagrafía, vemos que hay ausencia de radiotrazador en el pulmón izquierdo, pero en cambio cuando hacemos un TAC dual vemos que existe, aunque de forma menor, en una primer fase, concentración de yodo en el pulmón izquierdo. Y esto es secundario a que llega contraste a través de las arterias bronquiales. Estamos midiendo cosas diferentes y hay que saber que en estos pacientes crónicos podemos tener parte de perfusión que sea secundaria a las arterias bronquiales. Hay trabajos que dicen que la perfusión con TAC espectral es superior al SPECT. Este es un modelo histológico canino, se comparó y se vio que era superior la perfusión con dual respecto al SPECT. En este otro trabajo, considerando el SPECT-TAC como técnica patronoro, se vio que las sensibilidades son buenas comparando con el estándar, pero que es mucho mejor para delimitar y localizar los defectos de perfusión y que reduce la dosis en más de un 20% de forma significativa. Por tanto, en el diagnóstico de TEC crónico, deberíamos usar TAC espectral, tendríamos una imagen diagnóstica estándar y el análisis de perfusión. La valoración de las lesiones centrales va a recaer en la imagen estándar, pero las lesiones periféricas nos vamos a apoyar en las imágenes de perfusión y las reconstrucciones de mapa vascular de yodo y vamos a detectar hasta casi un 30% más de defectos de repleción, al igual que sucede con el TEP agudo. Y estos son ejemplos de nuestra casuística, nadie se le escapa, esta disminución y oclusión de la arteria lobar inferior izquierda y cuando analizamos, vemos aquí en el mapa vascular de yodo, vemos algunos vasos que no tienen suficiente concentración de yodo y cuando los vemos en el mapa angiográfico vemos que es difícil poder determinar que realmente estos vasos están parcialmente trombosados, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a decidir en los pacientes con un TEP crónico el manejo quirúrgico o con angioplastia, ¿no? Nos aumentan la sensibilidad diagnóstica de la prueba. Todos estos modelos de postprocesado han demostrado que incrementan sustancialmente la capacidad de detección de TEP crónico. Este trabajo es lo que veían, tanto la perfusión como el mapa vascular. También, al igual que el TEP agudo, predice la severidad si utilizamos scores basados en la perfusión con TAC espectral y damos unos valores, vemos que hay una muy buena correlación con el grado de severidad y que estos parámetros correlacionan con la presión de la arteria pulmonar, la presión del ventrículo derecho y las resistencias vasculares pulmonares, teniendo en cuenta que estos son el patrón oro del diagnóstico del TEP crónico. Por tanto, podríamos llegar a estos valores mediante el TAC espectral. Hemos dicho, ¿no?, lo de la doble fase y lo que puede suponer. Simplemente es adquirir otra vez la misma hélice 7 segundos después de la primera adquisición. Esto nos va a mejorar la predicción no invasiva de las resistencias vasculares y la presión de la arteria pulmonar. Y discrimina también entre TEP agudo y TEP crónico, porque en el TEP crónico, en fases tardías, vamos a ver un incremento de perfusión. Y esto es útil porque hasta un 10% de los pacientes con TEP agudo van a tener hallazgos de TEP crónico en el estudio angiográfico realizado en la urgencia. Por tanto, esto podría ser útil para detectar estos pacientes. Y aquí es lo que tendríamos, ¿no? Tenemos aquí un mapa de perfusión, un paciente, y vemos el mapa de perfusión, que es algo más disminuido en esta segunda fase, pero que también nos es útil para el diagnóstico de determinadas entidades. Y también podemos cuantificar y ver las diferencias que hay entre ambos. Una entidad nueva que es la enfermedad tromboembólica crónica, que es diferente de la hipertensión tromboembólica crónica, obviamente por el nombre, porque no tiene hipertensión asociada, probablemente sea una entidad precursora, está en estudio a ver exactamente qué tipo de pacientes van a ir hacia hipertensión y cuáles no. Ambas van a tener una similar obstrucción vascular, pero la extensión de los defectos de perfusión es inferior en la enfermedad tromboembólica crónica
hay menor mosaico también en estos pacientes y lo que estamos viendo es que a lo mejor hay menor expresión o haya una ausencia de la afectación microvascular que se puede ver en la tromboembólica crónica. Y esto, aquí el TAC espectral puede ser útil en el seguimiento de estos pacientes para intentar encontrar aquellos que van a factores que nos predigan cuáles van a desarrollar una hipertensión pulmonar y deben ser seguidos más de cerca. También en los mapas de yodo hay otros trabajos que han dicho que bueno, los mapas con número atómico efectivo son más útiles porque algunos materiales que podemos tener pueden interferir y confundirse con el yodo, y el mapa de número atómico efectivo puede mostrar efectos de perfusión no evidentes en el mapa de yodo, pequeños defectos, y probablemente tenga la utilidad sobre todo en pacientes con enfermedad tromboembólica crónica o hipertensión tromboembólica crónica. También se ha comparado con la perfusión con RM. Ambas correlacionan muy bien los mapas de perfusión, y en estudios que se han hecho pre y post tromboendarterectomía se ha visto que ambas predicen también la respuesta al tratamiento de forma bastante similar. Y este es el trabajo, las recomendaciones de la Fleischner acerca del estudio de la hipertensión pulmonar, y vean que probablemente quien tiene el mejor rendimiento en el estudio de la hipertensión pulmonar es el angioTAC espectral, y fíjense cómo el angioTAC dual ha llegado incluso a modificar el nombre, ¿no?, del angioTAC convencional, y ahora para la Fleischner Society en este trabajo le llaman angioTAC con una única energía, ¿no? Es decir, es tanto lo que aporta la energía dual que incluso ha modificado el nombre del angioTAC convencional. También es útil para valorar los resultados de la angioplastia, ¿no?, porque nos permite ver la mejoría de la perfusión, como en este ejemplo, y también disminuye la heterogeneidad, ¿no?, indicándonos que el tratamiento es efectivo. También hay trabajos que han comparado con el SPECTAC, y donde se ha visto que probablemente la perfusión es mejor tanto para los defectos de perfusión como para detectar la mejoría de la perfusión, que probablemente es lo que más nos interesa. También se ha visto esto en pacientes con tromboendarterectomía. Este es uno de nuestra serie donde vemos estos defectos de replección endovasculares excéntricos, y vemos cómo post-tratamiento hay esta mejoría, incluso, ¿no?, vemos cómo vuelve más sangre contrastada a través de la vena pulmonar después del tratamiento, pero podemos verlo esto de forma más visual. Aquí, cuando hacemos una perfusión, el mapa de perfusión, vemos como aquí ya se ha homogeneizado, e incluso vemos que ha incrementado visualmente la perfusión de forma global. En el statement de la Sociedad Europea de Neumología sobre la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, una de las preguntas que se hacían es si el TAC espectral podía sustituir a la gammagrafía de ventilación-perfusión, y lo que dicen es que realmente hasta ese momento, en 2021, existía una poca disponibilidad, que la utilización de estos equipos tiene un mayor coste y que no hay protocolos estandarizados, por tanto, para proponer la sustitución de la gammagrafía de ventilación-perfusión por el TAC de doble energía. Y ellos lo que proponen es que se realicen estudios multicéntricos que evalúen el papel del TAC espectral en el cribado diagnóstico de la hipertensión tromboembólica crónica. Otras utilidades que puede tener en nuestro centro, por ejemplo, que hacemos angioplastia, nos permite discriminar entre las zonas de rotura vascular y de hemorragia respecto a las de edema, que son las dos principales complicaciones. Aquí vemos, ¿no?, este es un estudio, un mapa de yodo, y este es un mapa de agua donde hemos eliminado el yodo y vemos que ha desaparecido esta hiperdensidad. Por tanto, estamos viendo yodo por fuera del vaso, por tanto, esto es una hemorragia. También podemos ver si las malformaciones vasculares, estudiarlas. Esta que ha sido tratada, ¿no?, con un dispositivo, vemos que no hay concentración de yodo distal y por tanto está correctamente ocluida. Podemos hacer unos mapas, reconstrucciones de volume rendering que muestran lo mismo. Y en este caso, un paciente que nos remiten con hipertensión pulmonar, con un hiperdinamismo, en el cual se ve esta imagen que podríamos pensar si realmente es un ductus persistente, pero vemos también esta malformación arteriovenosa pulmonar. Y
con el TAC dual vemos que realmente esto no tiene yodo en su interior. Esta es una imagen monoenergética suprimiendo el yodo y vemos que realmente persiste, por tanto es calcio. Y vemos que realmente probablemente el problema venga por esta malformación que vemos, ¿no?, con el mapa vascular de yodo, que realmente no existe trombosis en su interior y que está completamente abierta y que deberá tratarse. También podemos detectar otros tipos de efectos de repleción, como en este trabajo que publicamos, en el que vimos los defectos por la cementoplastia, ¿no?, la vertebroplastia. Vemos estos émbolos que son diferentes y podemos discriminarlos perfectamente, como vemos aquí con el TAC dual. Podemos hacer también perfusión y ventilación, es un tema más complejo, en pacientes EPOC. No podemos hacerlo mediante xenon o Krypton, tienen sus diferencias. Probablemente el Krypton ahora sea lo que es mejor, ¿no?, porque tiene menos efectos secundarios, la adquisición es estática, el paciente no debe colaborar y irradiamos menos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un paciente normal, ¿no?, sin alteraciones vasculares ni pulmonares, y en este otro paciente que vemos una lesión obstructiva pulmonar central, vemos cómo existe una hipoventilación marcada en el lóbulo superior derecho en el mapa de ventilación con xenon. Cuando hablamos de doble energía, muchos clínicos entienden que doble energía, y esto es un nombre malo que se utilizó, supone una doble radiación. Se ha demostrado que los equipos ya de tercera generación tienen la misma dosis de radiación que los equipos convencionales de TC, pero con la misma calidad diagnóstica, pero pudiendo disminuir la dosis de contraste, y estos equipos disminuyen, como hemos dicho, la dosis de radiación y de contraste porque hacemos menos fases de adquisición, por tanto irradiamos menos al paciente, y también porque tenemos menos estudios subóptimos y debemos repetir menos veces, ¿no?, el estudio en aquellos pacientes que no han quedado bien por algún motivo. Y finalmente, 4 pinceladas acerca de la radiómica y de la energía espectral. Lo que se ha visto es que hay una muy poca reproducibilidad de los resultados entre los diferentes tipos de doble energía y que esto supone un potencial problema para realizar estudios multicéntricos. Probablemente, y para aquellos que se lo propongan, lo que se ha visto en algunos trabajos experimentales es que los mejores resultados se obtienen, los más reproducibles, con reconstrucciones monoenergéticas a 75 kiloelectronvolts, donde ahí más o menos entre diferentes equipos se mantienen los parámetros obtenidos mediante radiómica. Pero quizás hacia donde debamos ir es a la valoración de la concentración de yodo, porque sí que se ha demostrado que no hay cambios significativos entre los diferentes equipos. Por tanto, deberíamos ir a hacer en los multicéntricos estudios basados en la cuantificación del yodo más que en la radiómica a día de hoy. Y terminar con el photon counting. Bueno, ya se ha hablado alguna vez en alguna sesión sobre lo que supone. Lo que se ve es que permite una mejor visualización de vasos y bronquios distales. Va a implicar el desarrollo de nuevos contrastes, porque el yodo se ha visto que no es un buen contraste para el photon counting, porque su punto de máxima absorción son el KH es entre 33 kiloelectronvolts y el KH que mejor se detecta con photon counting se encuentran entre 40 y 140 kiloelectronvolts, ¿no? KH es esta propiedad que tiene algunos materiales que cuando vamos incrementando la energía en un punto determinado, en lugar de ir disminuyendo, aumenta y vuelve a descender. Cada elemento tiene un KH constante y determinado. Algunas imágenes que permiten ver cómo se ve mucho mejor, pero probablemente para mí la gran revolución va a ser que el photon counting permite discriminar hasta 3 materiales de contraste distintos, y aquí algunos ejemplos de la literatura. En este caso es un ejemplo de un miocardio, pero podemos administrar al mismo tiempo contraste iodado y gadolinio y administrarlos en diferentes tiempos previo a la adquisición, lo cual nos va a permitir ver diferentes parámetros perfusionales. Y esto yo creo que va a ser la mayor revolución a nivel vascular y tisular con el photon counting. Como conclusiones, el TAC espectral es útil en cáncer de pulmón, debería sustituir al angio-TC convencional en el TEP agudo, la hipertensión pulmonar y el TEP crónico, porque el estudio vascular es equivalente, la dosis de radiación es similar, pero nos añade el estudio funcional, que es la perfusión pulmonar. Y
probablemente vayamos hacia futuras indicaciones de estudios vasculares pulmonares y tengamos que ir mirando realmente si podemos reproducir la radiómica o buscar puntos sinérgicos para seguir trabajando con la radiómica con la energía espectral. Bueno, y como puntos de futuro a trabajar, bueno, validar los resultados con diferentes equipos de energía espectral, definir los tiempos óptimos de adquisición, si debemos hacer siempre esta doble fase o no, ver en el futuro la multienergía, el photon counting, qué es lo que nos va a aportar a nivel de la patología torácica y sobre todo qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en la lectura de la energía espectral. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Iván, por esta excelente presentación. Como siempre, realmente un tema interesantísimo y ahora que está disponible esta tecnología gracias a gran parte a Plan Invea, pues yo creo que va a suponer un cambio, ¿no?, en el manejo de la patología pulmonar y un valor añadido en la caracterización tisular que, por razones obvias, en el pulmón la resonancia magnética no ha tenido el papel que ha tenido en el resto de parte del organismo, pero tal como lo has mostrado realmente es muy prometedor, ¿no? Y además, Sí. uno de los aspectos fundamentales que decías es que no supone un aumento de dosis de contraste, teóricamente, ¿no? Que por eso quizá deberíamos abandonar el término de doble energía y utilizar más Sí, el de energía dual, que es más sí, correcto y no confunde, ¿no? ¿Vosotros lo habéis sí. podido comprobar esto en los protocolos, que no habéis aumentado la dosis de contraste al utilizarlo rutinariamente? Hay la dosis De radiación. de radiación y también de contraste. Hay una de las preguntas en el chat que pregunta Sí, sobre el contraste. ¿Habéis cambiado también la dosis de contraste? sí. No, de hecho, sí. Teóricamente ahora con el nuevo equipo que tenemos, estuvimos mirando por la velocidad que tiene incluso, y se reduce la dosis de administración de contraste. Y luego la dosis de radiación sí que lo miramos en su momento porque nos lo pidieron para una beca FIS y el CEIM para probarlo, pues claro, te decían, bueno, usted va a utilizar este equipo, pero claro, y por lo que tú dices, cuando tú pones doble energía y tal, quien se lo lee dice doble energía, pues es el doble de radiación. Y realmente hicimos un análisis sobre los equipos que teníamos así rápido y vimos que realmente la dosis es incluso algo menor en los equipos que cuando usábamos el flash con el force ya teóricamente es aún menor, pero yo creo que optimizas. Y luego está el concepto este de que muchas veces utilizamos varias fases para ver perfusión y a lo mejor aquí, o sea, de hecho, por ejemplo, puedes eliminar perfectamente el basal, con lo cual ya eliminas dosis de radiación porque no realizas una de las fases del estudio, ¿no? O sea, podríamos discutir si necesitamos hacer doble fase, pero basal yo no lo haría. O sea, es decir, y nosotros cuando alguna vez en arterias pulmonares ves que probablemente haya calcificación con el pseudobasal, lo ves claramente, y puedes realmente ver las calcificaciones que hay en la arteria pulmonar sin necesidad de hacer un estudio basal, con lo que te ahorras eso. Muy bien. Tenemos toda una batería de preguntas que salvan en el chat. Voy a hacer un poco de resumen porque yo creo que Sí. algunas las has comentado ya durante la charla y vamos un poco justos de tiempo, pero una de las primeras que pones es si en tu experiencia los compañeros de neumología, oncología y cirugía torácica de otras especialidades confían, ¿no?, en la nueva información que aportáis con la energía dual y cómo han acogido toda esta nueva tecnología. Bueno, probablemente donde fue más complejo es con los compañeros de neumología de hipertensión pulmonar. Es decir, porque están muy acostumbrados, creen mucho en el SPECTAC, que es la piedra angular que aparece en todas las guías, ¿no? Y de golpe y porrazo les estás explicando acerca de una perfusión que es diferente a la que están viendo, les estás hablando de perfusión arterial sistémica que puede contaminar, tal. Pero con el tiempo y a base de muchos comités están tremendamente convencidos de lo que les puede aportar y ahora son unos fervientes creyentes en la energía espectral. Es decir, yo creo que hay una gran tarea docente, porque eso sí, o sea, yo creo que aquella gente que empiece a trabajar con Dual, y lo decíamos al principio, va a haber una gran tarea docente, porque ahora vas a empezar a decirles a gente que a lo mejor en un TEP agudo
tú no ves defectos, pero ves un par o tres de áreas de hipoperfusión que crees que ahí hay trombosis in situ y que por tanto hay que anticoagular, ¿no? Entonces, pues se lo creen, ¿no? Se lo creen, ¿no? Y lo hacen y tal, porque ya han visto la técnica, pero esto a quien empiece ahora le va a empezar a suceder, ¿no? El clínico tú No, le vas a esto puede decir generar una cierta controversia, ¿no, Iván? Porque, claro, sí, hasta hace poco los trombos pequeños subsegmentarios había esta sí, controversia, ¿no? Si realmente tenían un impacto sobre el pronóstico del paciente y tal. Y ahora, además, le decimos, no, es que aunque no veas trombos subsegmentarios, puedes ver TEP no oclusivo. ¿Esto cómo sí, crees que sí, sí. impactará? Esto ya es aún un paso más allá, no sé, ¿qué opinas? Claro, no, y aquí depende de la extensión, ¿no? También, o sea, es algo que, bueno, en las guías aún no está recogido y que hay que hacer con este tipo de pacientes, pero tú tienes un paciente que sospecha STEP, que lo ves que no está bien y ves áreas de hipoperfusión sin defecto asociado, pues probablemente hay una alteración de la microvasculatura, ¿no? Y aún nos queda mucho campo por recorrer en patologías mucho minoritarias, ¿no? Microangiopatía, enfermedad venoclusiva, a ver exactamente qué nos vamos a encontrar, ¿no? En estas, ¿no? Ahora es anecdótico, pero habrá que ir trabajando Sí, para ver qué nos aporta la perfusión aquí. seguro, seguro. También hay otra pregunta que Salva también hace incidencia sobre el papel de este tipo de TAC en la patología urgente, ¿no? Y si crees que deberíamos ya introducirlo de forma rutinaria, estandarizada, aunque sea más complejo, ¿no? Porque si crees que tiene lugar, ¿no? Aparte del TEP, habla del traumatismo torácico, la disección, Sí, etcétera. sí, bueno, de hecho, por ejemplo, una cosa que ha sucedido en alguna guardia, ¿no? O sea, yo me he encontrado algún residente que me dice, pues mira, este paciente sospechan una fístula esófago-pleural y le dieron el yodo, tal, me parecía que se iba hacia el bronquio en lugar de pleura, tal, pero no me creían porque no se veía claro. Y claro, yo le decía, bueno, si hubieses hecho un TAC dual y haces unas reconstrucciones con mapas de yodo, claro, tú verías claramente que eso es yodo y es una forma de convencer. Entonces, yo creo que hay que ir interiorizando esto y asumirlo también en la urgencia y entender lo que nos puede aportar. Es decir, siempre que demos yodo, nos puede aportar el TAC dual o el TAC espectral. Es decir, hay que pensar en ello, ¿eh? Hay que tenerlo en mente y cambiar el chip, ¿no? Ya no te digo cuando el photon counting, pero el photon counting para la urgencia dudo que nos lo dejen jugar. No, estará Todo reservado para llega, otras todo cosas. llega. Sí, 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 a lo mejor dentro de 50 años, pero a día de hoy lo veo más complejo. Pero sí, o sea, conceptualmente, siempre que pensemos en yodo, eh, el TAC espectral nos puede aportar algo más. Se sale un poco de la temática de la charla, pero Salva también pregunta si crees que tiene utilidades en el TC de cardio, ¿no? La doble energía. Bueno, para caracterización de la placa, una cosa es la velocidad de adquisición y tal, pero la caracterización de la placa, hay algunos estudios que empiezan a trabajar en ello por la mayor resolución tisular. Yo creo que irá hacia ahí. Yo creo que para mí la gran revolución para la cardio, viendo las imágenes que he mostrado al final, es el photon counting, ¿no? O sea, de hacer una sola adquisición y tener la perfusión de primer paso y la captación tardía en una sola adquisición por el TAC y poder ver las coronarias, yo creo que eso va a ser una revolución. La utilización también de contrastes que sean puramente intravasculares, ¿no? Como los contrastes basados en oro, esto va a ser tremendamente útil, ¿no? O sea, yo creo que nos espera una nueva revolución. Seguro, porque de momento con el doble tubo, claro, si disparas en energía dual, pierdes la gracia del doble tubo, lo transformas en un TAC normal, ¿no? Sí, sí. De alguna manera pierdes resolución temporal, pero seguro que es muy útil. Has comentado en la última diapositiva también un poco los retos de futuro, ¿no? Pero también Sí. Salva pregunta, y si quieres ampliarlo un poco más para acabar, ¿qué es lo que nos acontece con esta? Bueno, yo creo que probablemente el futuro es esto, o sea, es sobre todo optimizar, entender cuáles son la mejor forma de hacer la adquisición, si es con una sola fase o dos, y luego el potencial de empezar a entender la concentración de yodo, que yo creo que es lo más reproducible y hacia dónde hay que ir en los estudios de cuantificación, y luego intentar armonizar
la radiómica. Yo creo que la radiómica que puede aportar el TAC espectral es tremendamente útil porque, de hecho, nos da parámetros en diferentes energías. Y a lo mejor hasta ahora estamos intentando mirar eso, pero a lo mejor la información que tenemos y la decomposición del material y el estudio de radiómica de las diferentes energías puede ser tremendamente útil. Entonces, yo creo que hay que ir hacia ahí, ¿no? O sea, intentar armonizar con el resto de equipos, pero ver a lo mejor con cada compañía exactamente qué nos puede aportar el estudio de la radiómica con las diferentes energías, porque a lo mejor tenemos una mejor decomposición de los materiales o mayor información y podemos ir más allá en el estudio, sobre todo de las neoplasias. Apasionante lo que nos viene. Sí. Estamos ya fuera de tiempo, nos queda un par de minutos que seguro que Marcelo tiene aportaciones interesantes también que hacer como experto. Marcelo. Bueno, yo en primer lugar felicitar a Iván por la charla y creo que todos habrán visto lo que es capaz de hacer la energía dual, ¿no? Y no, yo lo único que quería comentar es animar a la gente a hacer duales, ¿eh? O sea, hay gente que tiene duales y no los hace, o sea, que tiene posibilidad de hacer exploraciones duales o espectrales y no las hace. Y yo creo eso, animar a la gente que pueda aportar mucho y que probablemente también otra cosa que se tiene que hacer es seleccionar qué pacientes llevo al dual, ¿no? Porque la mayoría de centros solo tienen uno y entonces si va la cardio, va el código ictus por las perfusiones, la cardio por la velocidad de los equipos, pues tienes que decir, pues, ¿qué más llevo, no? Y seleccionar, pues, patologías en las que realmente puede dar un toque diferencial. Y luego el futuro del dual en el TEP agudo, ¿no? Que esto es algo que posiblemente en futuras guías, lo que pasa siempre sale la coletilla de que como no está extendido de forma universal, solo es una recomendación. Pero para categorizar los riesgos del TEP, que ahora solo disponemos la ratio ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Y que posiblemente hay más parámetros de imagen que te pueden dar o categorizar el riesgo del TEP. Animar a todo el mundo a hacer espectrales. Sí, hay que utilizar la energía, toda la energía, nunca mejor dicho, disponible que tenemos. Exacto. Muy bien, muchas gracias a los dos, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo, una sesión interesantísima. Yo para finalizar doy paso de palabra a Salva, que seguro que concluirá la sesión con conclusiones. Salva. Perfecto. Víctor, primero muchas gracias por tu excelente moderación. Gracias también, Marcelo, por tus consejos como experto. Y Iván, espectacular. Todo lo que has explicado y los consejos y los ánimos que nos has dado. Yo intento hacer como un resumen y me he utilizado la regla mnemotécnica MIRA. ¿Qué quiere decir MIRA? MIRA quiere decir la M de más información, o sea, el TAC de energía dual te da más información, los mapas de concentración de yodo, las áreas de hipoperfusión, ¿no? El 30% más de hipoperfusiones que vemos en el TEP, la M de más información y de indicación, TEP agudo, TEP crónico, hipertensión pulmonar, el pulmón y otras que vendrán. La R de reconstrucción, has dicho que es muy importante el técnico de reconstrucción, y la A sobre todo aprender. Nos has puesto deberes. Señores, aprendan, lo que ha dicho también Marcelo, a ver, seleccionen, utilicen la radiómica, o sea que nos has dado más trabajo. Iván, no sé si te parece bien este pequeño resumen. No, es perfecto, Salva. Perfecto. ¿Sí? Resumen. Muy bien. Oye, pues nada, contamos contigo para que nos sigas en el futuro explicando cómo va todo este tema apasionante, como ha dicho Víctor. Simplemente recordaros que mañana tenemos una sesión de Jaime Rincón y de Raquel Albadalejo, que nos van a hablar de la hemorragia intracraneal del prematuro. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Marcelo. Estamos en contacto. Un saludo, nos vemos. Chao. Adeu. Adiós.